5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia de Podcast. Yo soy Loga Ballesteros. Me entusiasma particularmente el tema de hoy porque la semana pasada puse una encuesta en Instagram para ver de qué tema íbamos a hablar hoy. Estaba yo como entre varios temas que se me andaban antojando y por mayoría de votos llegamos al tema de personas complacientes. Creo que es un tema que, bueno, pues yo les voy a poder narrar de una manera preciosa porque soy una persona complaciente en proceso de rehabilitación. Dice Dan, un astrólogo con el que me topé recientemente, que es magnífico, me decía un concepto que me pareció muy bello en la última sesión que tuvimos, que a él la vida le da pedagogía cósmica, que es como un poco esta idea de me genera transitar por aquellas cosas que enseño para que yo las pueda narrar desde un lugar de congruencia, de coherencia interna, de empatía y de experiencia, ¿no? Porque pues qué diferente es narrar algo desde las gradas, ¿no? O desde los libros, que narrarlo desde la vida misma. Entonces, familia, les tenemos a una complaciente de catálogo en recuperación desde hace ya algunos años, pero que a final de cuentas se le siguen detonando estas heridas. Y pues bueno, obviamente no me voy a usar solamente a mí como sujeto de estudio, me parece que la parte de ser una persona complaciente es algo que vivimos muchas personas en la vida, que se detona desde diferentes lados, que nos podemos llegar a sentir culpables, que también nos podemos llegar a sentir víctimas, ¿no? De las circunstancias. Es decir, pues voy a hablarle a todo y a todos en este sentido. No nos lo tomemos personal de una mala manera. A final de cuentas, voy a buscar hacer un análisis lo más psicológicamente basado, pero a final de cuentas a partir de vivencias tanto mías como de pacientes, como de personas a mi alrededor, que veo cómo funcionan desde la arista de la complacencia. Así que vamos a darle desde diferentes lados. Les anticipo que vamos a hablar un poco de dónde viene esta personalidad complaciente. Por supuesto, una mirada de dónde viene. Seguramente es un tema que podríamos revisar en unos meses adelante desde otros diferentes aristas. Pero bueno, tenemos el de dónde viene. Tenemos también, por supuesto, el cuáles son las cuestiones que van desde nuestra neurobiología, desde la parte que tiene que ver con lo psicológico. Por supuesto, aunque nos vayamos a poner un poco técnicos, voy a buscar hacerlo lo más accesible posible. Después hablar de cuáles son estas conductas que se empiezan a ver desde este lado de cuando estamos actuando desde la complacencia. También me parece muy útil hablar de cuál es el ciclo, un poco qué activa las ganas de complacer, cuáles son las actitudes que surgen, qué repercusiones tiene esto y después, pues, cómo me voy sintiendo y demás, para terminar un poco con cuáles son los motivadores de cambio que nos puedan ayudar a generar estrategias que favorezcan, que evitamos caer en estas actitudes de una manera inconsciente y que de alguna manera nos ayude a sanar un poco en nuestro transitar. Entonces, ese es el menú de hoy. Espero que se les antoje y que se queden sintonizándonos. Por supuesto, les agradezco muchísimo sus comentarios, sus likes, que compartan esta información. Ustedes saben que no hay otra manera de que esto se sostenga si no es a partir de boca en boca. Entonces, todo lo que me puedan ayudar a compartir será siempre profundamente agradecido. Entonces, partamos de una idea, ¿ok? Básicamente podríamos decir que hay personas conectadas con complacer y personas que no lo están tanto. Obviamente, no es que se divida así tal cual en dos tipos de personas, pero hay personas para quienes les es bastante más natural y afín decir no y un poco me vale y sigo como con la vida adelante. ¿No? Y hay personas, como les planteaba hace un rato, que pues de alguna manera esto está en su ADN, es parte de cómo se identifican como personas y bueno, hay como todo un sí soy, ¿no? De esta serie de actitudes que hay alrededor de la parte de la complacencia. ¿En qué se basa esta parte de la complacencia? Podríamos hablar de un tema de personalidad, podríamos hablar de un tema de este tal vez diseño que puedo llegar a tener a través de esto, pero hay ciertos asuntos que si los vemos desde el tema de la infancia, pues nos podemos dar cuenta que se juntan el hambre con las ganas de comer. ¿Qué es esto? Un contexto particular familiar que fomenta la parte de la complacencia con una persona complaciente, con una persona con una personalidad, valga la redundancia, que es más tendiente a complacer y entonces, bueno, se juntan las dos cosas y se hace un combo precioso. Una persona complaciente que nace en una familia en donde había
vamos a decir que como toda esta parte de padres emocionalmente impredecibles, ¿no? Una parte de que se sienta condicionado el amor en los lugares en los que me encuentro y que haya desarrollado este apego ansioso, ¿no? Este miedo a que la persona amada se vaya y entonces pues me apego más a esta persona, entonces va a ser una persona que tienda mucho más a la parte de complacencia. Aquí hay dos precisiones que me parece importante mencionar. La primera es que no es que necesariamente los papás hayan hecho esto de una manera contundente o evidente, y por supuesto yo creo que en casi ninguno de los casos era una intención o una mala intención de los padres desde este lugar. Creo que algo malentendido muchas veces de la psicología es como empezar a ver al inicio como a quién culpamos o a quién señalamos porque así soy y tal. Y yo creo que todos los que ya tenemos un transitar en la parte de terapia, pues nos damos cuenta siempre esta frase cliché, pero en realidad bastante auténtica de que los padres siempre hacemos y siempre hicieron lo mejor que pudieron con lo mejor que tuvieron y nunca desde un mal lugar. Y también responde mucho a la personalidad de quien estaba recibiendo esa clase de impacto. Algo que es importante aquí decir es que en el desarrollo del niño, y esto lo explicaba Gaby Mejido en el episodio de Mecanismos de Defensa de una manera magistral, el niño hace un mecanismo de defensa, perdón, que se llama escisión. Escisión significa un corte, y este corte es dividir a la mamá que me genera apego, cercanía y seguridad versus la mamá que no atiende mi llanto inmediatamente y con la cual me puedo enojar y hasta puedo sentir que la necesito atacar porque no está satisfaciendo esas necesidades de inmediato. Este mecanismo de defensa únicamente existe cuando estamos en la infancia. ¿Por qué? Porque es una manera disfuncional de existir cuando ya estamos en la adultez, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras vamos creciendo, creo yo que para todos es evidente que esta integración de las luces y sombras de las personas que estamos rodeados, pues es básicamente vital para sostener una relación adulta, ¿no? Momentos en donde alguien nos cae mejor y peor y de alguna manera logramos sostener las semejanzas y las diferencias de una manera pues armónica. Y yo creo que todos sabemos que cualquier relación adulta, madura, requiere de integración de opuestos y es por eso mi gran insistencia en todo el tema de dualidades que estamos manejando en la serie de integración de inteligencia dual, porque si sabemos desde la parte de la adultez, claramente estos asuntos que son incómodos nos ayudan a crecer. No significa que sean fáciles de transitar de ninguna manera, creo que nos lo tenemos que estar recordando frecuentemente ya aun cuando somos adultos, pero creo que la actitud de un niño que recibe este amor condicionado, pues sí, un niño no lo entiende. Un niño cree que si la mamá está enojada, lo dejó de querer y no entiende que está enojada porque no recogió su ropa o porque está trabajando mucho o porque durmió mal, ¿no? Es como que el niño es esencialmente egocéntrico y además, pues nada más tiene una mirada de la vida de binaria, de blanco y negro, en donde se siente descartado o se siente amado y no hay más, ¿no? Entonces, cuando esto se sostiene en la adultez, pues justamente buscamos todo el tiempo complacer para que no haya un momento disarmónico que ponga en duda mi valor, mi pertenencia en el mundo. Esto nos lleva al segundo tema, que es vergüenza de Brené Brown. Ya hablamos de este tema a profundidad y seguramente podremos desarrollarlo aún más en el episodio que se llama Vulnerabilidad y Vergüenza, en donde hablo a detalle del libro del poder de la vulnerabilidad, en donde hablamos justamente de que cuando una persona siente esta emoción existencial y profunda de vergüenza que tiene que ver con el miedo a la desconexión del entorno, a la no pertenencia, al no ser digno de estar en el grupo, por supuesto al inicio en el grupo familiar, pero también en como ser parte del mundo. Entonces hay tres actitudes comunes de la persona que se siente en vergüenza, que son el atacar de nuevo, ¿no? O sea, si un mensaje siente que lo ataca y los hace sentir en vergüenza, entonces ataca de vuelta. La segunda actitud es la evasión, es un poco el me callo, me aíslo, me separo del grupo un rato, no contesto, etcétera. Y la última tiene que ver justamente con complacer, es decir, me vuelvo a ganar mi pertenencia en el grupo a partir de ser agradable y necesario. Esto a nivel neurobiología, descubrí haciendo la investigación para este podcast que me pareció súper interesante. También en el episodio de autocontrol emocional, ya sé que hago muchas referencias a otros episodios, pero bueno, es para que nos sigamos nutriendo en estos temas. Se hablaba de las tres Fs en inglés, que son fight, flight or freeze. Fight tiene que ver con pelear, ¿no? Con atacar desde esta parte de sentirme amenazado.
Flight tiene que ver con huir, ¿no? Volar lejos para cuando me siento amenazado, cuando alguien me está atacando. Y freeze tiene que ver con quedarme congelado, es decir, así como camaleónico y que nadie me vea y dejar pasar el peligro para eventualmente pues que esto ya esté más tranquilo. Hay un nuevo descubrimiento desde la parte de neurobiología que es una cuarta F que se llama fun. Y fun tiene que ver con complacer, tal cual con la idea es se los voy a leer porque me pareció muy linda la idea. Decía, si me adapto, no me abandonarás ni me dañarás. Y es un tema de estrategia de supervivencia relacional. Entonces, claro, si yo soy muy lindo, si yo soy muy dulce, que es como toda esta actitud de pronto de generar ternura, ¿no? Ahorita seguramente escucharon en algún momento que se cortó tantitito el audio. Una de mis perras empezó a ladrar y entonces le puse pausa al audio para bajarla, ¿no? Y en cuanto la iba a bajar, ¿no? Entonces empezó a caminar como en chiquito, como muy tierna, como de, ay, perdón, te molesté. No, claro, se acaba de robar un mango y se tragó no sé qué madres, pero ¿qué hace? Pues se hace la tierna y la chiquita para ver si sobrevivo, ¿no? Porque ya sé que ya hice algo mal, ¿no? Entonces esta como expresa, entre comillas, culpa que de pronto tienen los perros, que me parece simpatiquísima, porque tiene que ver con esta parte, como una estrategia relacional. Mi perra es adoptada, entonces quién sabe qué habrá vivido antes, pues de alguna manera es como, híjole, si percibe que hay una molestia de parte de su humano, ¿no? Pues entonces va a tratar de ser tierna a ver si con eso se gana. Y la verdad es que sí se gana, mi amor, no les voy a mentir. Pero bueno, el punto es que es una parte pues súper biológica aquí tangible. Entonces la quería mencionar, ¿no? Entonces, vamos a entender algo, ¿no? Cuando estamos hablando de toda esta parte, desde el apego ansioso de la crianza que me puede llevar a buscar esta complacencia de ser necesaria en la familia, de regular el sistema, de generar armonía frente al conflicto. ¿Por qué? Porque temo desaparecer desde este lugar de vergüenza, de no ser existente. Cuando me voy a la parte de esta complacencia de supervivencia relacional en la que yo estoy buscando que sea yo útil para ti y que no me dañes y que me quieras y que yo pueda seguir perteneciendo al grupo, entonces nos damos cuenta que la complacencia no está buscando una aprobación superficial, sino que busca una regulación emocional y un estado de seguridad. Platicábamos hace unos episodios con Gaby Fernández de la relevancia de cómo el sistema nervioso de los seres vivos, particularmente de mamíferos y seres humanos, solamente se puede encontrar en dos opciones, en seguridad o en peligro. Y de acuerdo a eso va a reaccionar. Entonces, cuando una persona detecta peligro en una situación que está siendo incómoda porque alguien ya se molestó con algo que está ocurriendo en el entorno o con algo relacionado a ellos, que esto es importante. Las personas complacientes no solamente se vuelven complacientes frente a aquello que ellos generaron, sino también frente a una persona que está de malas, ¿no? Y luego, bueno, a los complacientes nos encanta rodearnos de gente que está de malas. ¿Para qué? Pues para tener una razón de existir. Si yo quiero ser complaciente, pues necesito a alguien a quien resolverle la vida, alguien que esté de malas, alguien que se le complique. No, tenemos varios blancos en donde podemos ser, donde podemos ganar este lugar de existencia, ¿no? Entonces, es entender que no es solamente porque soy bien buena gente y porque soy bien generoso y tal, sino es una estrategia de regulación. ¿Por qué? Porque no sé sostener el conflicto y porque busco salir de ello. No sé sostener el conflicto del otro mientras esté enojado con la vida, pero tampoco sé sostener el conflicto del otro mientras está molesto con algo que yo hice. Creo que aquí es bien importante y podríamos hablar en otro episodio de perdón y de toda la parte de disculparnos o de cómo manejar culpas y demás, porque claro que hay una parte absolutamente de cortesía y de vínculo en donde nos relacionamos con la gente buscando este espacio también de disculparnos si es que cometimos algún error. Sin embargo, la persona complaciente va más allá de esto, ¿no? Es esta actitud ansiosa por resolver todo y porque nunca haya un conflicto alrededor. Entonces, pues por ahí nos podemos ir detectando. Ahora, desde la mirada de la codependencia, y este tema lo desarrollábamos a mayor detalle en el episodio de relaciones saludables y relaciones tóxicas, hablábamos de este concepto del triángulo dramático que tiene que ver con los roles de salvador, víctima y perseguidor, y cómo se van enlazando de una manera fundamental para que entonces la relación se sostenga. La codependencia es básicamente la adicción a las personas y a los vínculos, en donde yo me creo la idea de que yo no puedo vivir sin ti y tú no puedes vivir sin mí. Y entonces vamos generando una serie de estímulos y respuestas que generan un vaivén entre tú y yo para que se sostenga esta relación. Hay relaciones que no son, sin duda alguna, muy nutritivas, muy importantes, muy autorreguladoras,
pero que obviamente cuando no estamos logrando vivir sin esa persona, pues entonces nos generan un grado de dependencia, en este caso de codependencia, que va provocando pues ciertas complicaciones en la relación. ¿Por qué? Porque entonces ya no puedo existir si es que no te estoy ayudando, tú no puedes existir si no estás siendo ayudado por mí y otra vez estamos hablando de actitudes infantiles que se sostienen mientras somos también adultos. Entonces, desde el lado de la codependencia, es como que si yo soy salvadora y yo estoy resolviéndote todo lo que puedo, entonces yo genero esta necesidad de tu parte para que yo me mantenga en tu vida. Y esto, si lo vemos de una manera muy fría, pues tiene un altísimo grado de conveniencia para la persona que es complaciente, porque ser necesitado se parece mucho a ser amado, ¿no? Es como, ay, qué bueno que llegaste, pero es que ya quería escuchar tu punto de vista, pero es que yo te quería contar tal cosa, y entonces yo me siento importante, y entonces no te preocupes, yo ahorita voy y resuelvo y tal. Y ojo, puede ser esta persona complaciente desde una aparente generosidad y amor y desde esta dulzura y tal, pero también puedo ser una persona complaciente de que no puedes hacer nada, a ver, ven, te resuelvo y tal, porque el punto es que yo te salve. Y aquí pasa una cuestión bien fuerte, mis hermanos y mis hermanas, que pues luego uno vive, ¿no? Que, por ejemplo, en esta parte de ser salvador o ser complaciente con la pareja, híjole, es una cosa bien fuerte porque aparte vas cargando continuamente con una sensación de injusticia, con una sensación de que no te valoran, de que no se te toma en cuenta y demás. ¿Por qué? Porque tú estás buscando resolverle la vida a otros, pero a final de cuentas, en esa resolución, pues tú los estás, voy a decir, adiestrando a que esa es la forma en la que cuentan contigo, ¿no? Entonces, pues de pronto pareciera que solamente, ¿no? Hay que echar el anzuelo de algún conflicto para que tú lo tomes, lo hagas tuyo y termines por generarlo. Y obviamente esto como persona complaciente te da pertenencia, te da vínculo y te regula emocionalmente frente al conflicto. Entonces es algo bien difícil de romper, pero no por eso imposible. Insisto, estoy en recuperación y se los puedo asegurar. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos hablando de esta parte de ser necesitados, entonces vamos a buscar personas que estén en conflicto, vamos a buscar personas a las que podamos ayudar. Y detrás de estas actitudes de persona complaciente, que es bien linda, bien generosa y bien amable, hay una dosis súper fuerte y hay una palabra bien incómoda que es soberbia. ¿Por qué? Porque si yo te ayudo es porque tú no puedes y yo sí, ¿no? Porque hay una parte de una supremacía moral, tal vez, de que yo soy más capaz de hacer esto, o yo tengo mayor criterio, o yo sé más de este asunto. Hay una superioridad funcional, ¿no? De yo soy más capaz de hacer estas cosas. Y por otro lado, y esto se vuelve bien interesante, y yo creo que eventualmente va a haber un episodio largo al respecto de este tema, seguramente en la serie de inteligencia dual, que es el tema de una defensa narcisista, pero desde el narcisismo compensatorio, desde el narcisismo complaciente. Porque cuando pensamos en una persona narcisista, nos imaginamos como un villano de Disney, que es un maldito desgraciado que abusa, que esto, el otro, y es como, sí, claro. Pero la dualidad, es decir, el lado opuesto, el polar opuesto del narcisista, es la víctima que requiere del narcisista para ser maltratada y demás, y ahí está ese vaivén. Entonces, detrás de todo narcisista hay una víctima encubierta y podemos ver detrás de todos los narcisistas esta parte de como de que yo no puedo, yo soy así porque mi infancia, porque esto, porque el sexenio pasado, porque no, como echar culpas a todo lo que está a nuestro alrededor. Y detrás de toda víctima hay un narcisista encubierto, es decir, yo que soy tan lindo. Sí, claro, el narcisista evidente es un narcisismo que puede llegar a ser, vamos a pensar en un ejemplo así tipiquísimo, un Trump, ¿no? Que es así como una persona desagradablemente ególatra, autoritaria, dueña de la verdad, ¿no? Como todos estos conceptos narcisistas, pero tiene a su víctima. Y la víctima es narcisista, pero desde este lugar de yo que soy tan lindo, yo que soy tan generoso, yo que soy tan bueno, ¿por qué me hacen todo esto a mí? Y también es una forma de narcisismo, es decir, es una manera de expresar tu ego narcisista con actitudes diferentes. Entonces, aquí el tema de la soberbia parecería que no cabe, pero es un tema importante trabajar en terapia de aquellas personas que tenemos un rasgo de complacencia, que es un decir, ¿por qué crees que la gente no puede sin ti? Y luego descubres que la gente puede sin ti y que te da un vacío existencial tremendo porque entonces, ¿qué va a pasar conmigo cuando la gente pueda seguir adelante su vida sin mí? Escuchen el grado de soberbia que hay detrás de eso. Bueno, ahí va. ¿Cuál es el costo oculto de sostener estas actitudes? Y yo creo que si lo estás escuchando ya lo has vivido. Es que no pones límites,
en que te abandonas continuamente y que no expresas tus necesidades. Y eso naturalmente te lleva a un proceso interno de sacrificio, de una sensación de injusticia, de una expectativa silenciosa que nunca es cubierta, de frustración, de insuficiencia, ¿no? Y de victimización, en donde todo el tiempo estás pensando, ¿por qué nadie me toma en cuenta a mí? Pero entonces resurgen estas actitudes en donde otra vez te pones a resolverle la vida a otros y cuando está este momento en donde alguien no te vino a resolver a ti o no estuvo cerca de ti cuando lo necesitaste, entonces otra vez caemos en toda esta mirada que puede llegar a ser bastante incómoda de la persona complaciente. ¿Ok? ¿Cómo es el ciclo? Para que nos aprendamos a detectar, y creo yo que algo fundamental de aquellos que somos complacientes es aprender a ver qué nos detona la necesidad de complacer, para que a partir de ahí logremos encontrar estrategias de autorregulación que favorezcan que no estemos complaciendo a la primera de cambio, ¿no? Y entonces, ¿qué lo activa? Uno, el miedo al rechazo. Dos, el miedo al conflicto, ¿no? La sensación de vergüenza y por último la sensación de insuficiencia. Es decir, tenemos una situación en donde no se me aplaude, no se me mira, no se me involucra, no se me hace explícito que soy parte del grupo y demás, y entonces me urge volverme parte del sistema familiar, de pareja, de trabajo, de amigos, etcétera, ¿no? Esto es lo que activa mis ganas de complacer, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Pues empiezo a complacer, a resolver, a sacrificarme, a anticiparme a necesidades, a ver qué puedo hacer para que de alguna manera ustedes estén bien y yo vuelva a aparecer en escena, porque no hay nada peor para el ser humano que la inexistencia, que la indiferencia, que el no ser parte del grupo. Entonces, pues vuelvo a aparecer de alguna manera cuando le ayude a otros a resolver. En ese momento recibo una recompensa. Primero que nada, esto es bien interesante, una recompensa interna de, uff, volví a formar parte y muy probablemente reciba una recompensa externa que tenga que ver con validación, con pertenencia, con volver a tener como una sensación por lo menos fantasiosa de control, en donde vuelvo a existir. Y entonces todo eso, ¿no? Es como un poco este espacio de decir, ok, sigo siendo parte. Por supuesto, esto a largo plazo genera un agotamiento enorme, invisibilidad y una frustración muy grande porque sigue sin tomárseme en cuenta y yo estoy tomando en cuenta las necesidades de todos y adivinen cuáles menos, las mías, ¿no? Que por ahí va un poquito el antídoto. Ahorita vamos a entrar a eso. Y ahorita todo esto genera una distorsión cognitiva, es decir, una percepción equivocada del entorno que tiene que ver con un nadie me valora, yo siempre doy de más, yo que siempre estoy para todos y nadie está para mí, a mí que nadie me quiere, a mí que nadie me apoya. ¿Por qué? Pues porque como yo no estoy expresando mis necesidades, me vuelvo cómplice de que la gente no me tome en cuenta. Entonces esto es algo súper relevante porque me vuelvo mi propio verdugo de inexistencia. Esto es, yo creo que así subrayadísimo de lo más importante que podríamos decir en el podcast. Todas las sensaciones que voy provocando, que aparentemente son de la injusticia del entorno, son autopromovidas por mí misma en el momento que me estoy poniendo en ese lugar en donde no expreso mis necesidades ni pongo límites. Los motivadores de cambio detrás de todo esto están enfocados con el tema de aprender a tolerar la incomodidad porque esto me ayuda a crecer, está conectado con entender que el amor no es como que se está negociando, ¿no? A final de cuentas, cuando vivimos un amor más maduro, más adulto, pues entonces hay un intercambio común, ¿no? Y continuo, pero necesitamos hacer explícitas las emociones. Y es que el otro día platicaba en terapia de esta parte como romántica que trae el ya me voy, dejo la relación, empiezo a caminar, pero tengo un ojo puesto atrás así como de, a ver, persígueme, a ver, abrázame, a ver, ven tras de mí. Y si la persona no vino y está haciendo caso explícito a mis necesidades literales, por lo menos a las expresadas, pues entonces, perdón, pero desde un lugar de vínculos adultos se vuelve muy difícil poder plantear entonces realmente qué quieres, ¿no? Igualito que la persona que dice que quiere flores y que le llevan flores y que dice, ah, sí, pero no más porque te las pedí, es como, güey, no te puedo leer la mente. Creo yo que estamos aspirando a un tipo de relaciones, por lo menos si estamos en este proceso de desarrollo personal, pues bastante más conscientes. Y si hay conciencia, hay corresponsabilidad. Y si hay corresponsabilidad, hay una libertad, hay derechos, hay obligaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos adultos que pueden intercambiar necesidades y que además también pueden decir, entiendo tus necesidades y discúlpame, no las voy a cubrir yo porque yo no soy el dueño de cubrir tus necesidades. Tienes diferentes vínculos y tienes diferentes procesos internos que también te ayudan a cubrirlos, porque si algo he aprendido a lo largo de estos últimos años, es que nadie va a aprender a saciar tus necesidades tanto como tú mismo.
pero en ocasiones quieres hacer al otro responsable, cubrir con esas necesidades y entonces te terminas continuamente frustrando y generando todas estas relaciones codependientes, ¿no? Creo que es bien importante, equipo, que aprendamos a diferenciar entre bondad y generosidad, ¿no? O sea, como estas dos opciones, con sacrificio. Es decir, bondad es este espacio abierto, generosidad es como que tengo esto que puedo compartir, ¿no? Pero si lo estoy haciendo a costa de mí, a costa de mi paz, a costa de todo lo que yo soy y es negociable, por favor no lo hagas, ¿no? Porque eventualmente estás generándole una deuda enorme a la persona enfrente. La persona enfrente ni se está enterando. El único que sale hecho trapo de esta situación eres tú y eventualmente a quien más le repercute es a tu propia autoestima y a tu propia sensación de vínculo. ¿Cómo se puede trabajar esto, equipo? Sin duda alguna, yo les diría, tiene que ver muchísimo con autoestima, muchísimo con autoconocimiento en cuanto a entender qué necesito. Es bien importante trabajar en la regulación de emociones para aprender a sostener la incomodidad con la paz y la tranquilidad de entender que aunque sea incómodo, va a pasar y vamos a transitar en el camino. Procesos de mindfulness, de meditación, de revisión personal que nos puedan ayudar a detectar lo que nos está activando las ganas de complacer y por lo menos tratar de contener y postergar esa manera de complacer. Y tal vez eventualmente logre pasar. Me pasó hace poquito que tuve un desencuentro con una persona en donde pues, se dieron una serie de malinterpretaciones que nos llevaron a un lugar bastante incómodo. Mi ser complaciente le urgía mandar un chiste al día siguiente, pedir perdón, estar detrás. Y la verdad es que lo estuve analizando como con un poquito de distancia y genuinamente dije, es que creo que no hice nada con mala intención, me disculpé, participé, ahí estoy y creo yo que más allá de tener la razón o no tener la razón, como busco mucho disculparme, quiero generar un espacio de calma para no disculparme desde la ansiedad y si es el caso, disculparme desde la conciencia. Ya me había disculpado, dicho sea de paso. Pasó el tiempo y honestamente busqué regularme y después ya no había esta necesidad urgente de pertenecer. ¿Por qué? Porque gracias a la vida que hoy he construido y a los diferentes vínculos que me llenan desde diferentes lugares, entonces no era la única mirada en la cual me puedo ver reflejada, además de otras personas, también de la propia. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas a las que aspiro, que me ilusionan. Entonces había esa piedrita en el zapato, pero también había un mirar hacia adelante de cosas que me hacían sentir motivada. Se los digo como ejemplo porque justamente en todo este tema de la frustración creo yo que mientras más fuentes de gozo, de vínculo y de significado tenemos en la vida, entonces puedes de alguna manera compensar esa enorme incomodidad de estar en una situación de conflicto con una persona a nuestro alrededor. Y si de esa manera lo trabajas, insisto, en autoestima, en autoconocimiento, en comunicación asertiva y en aprender a poner límites, creo yo que esta parte complaciente se puede volver una virtud en donde soy una persona activa, generosa, servicial, pero que no basa su valor en estar ayudando todo el tiempo a otros. Espero que este podcast te haya servido, que me puedas ayudar a compartirlo con cualquier persona que le pueda ser útil. Valoro profundamente tu tiempo y la energía que le pones a escuchar este espacio y ya sabes, cualquier sugerencia de tema, de recurso que quieras que podamos trabajar en este espacio, cualquier comentario, estoy siempre abierta para recibirlo. Nos vemos dentro de 2 semanas para el segundo episodio de la serie Inteligencia Dual, donde vamos a hablar de mente y cuerpo, una de las dualidades más impactantes que me encuentro en terapia que de pronto se encuentran separadas y que en la medida que las vamos integrando de una mejor manera, generamos una mayor fluidez y armonía en nuestras vidas. Te mando un beso y un abrazo muy apretado y gracias otra vez por tu tiempo.